Hay dos elementos que son muy importantes. Empatar primero los recursos con el marco jurídico. Y en este sentido creo que vamos muy rezagados, porque si bien se ha hecho un esfuerzo por destinar cada vez más mayores recursos para atender a los grupos vulnerables, lo cierto es que estos nunca van a ser suficientes, porque muchas veces no tenemos siquiera un diagnóstico preciso sobre cuántas personas estamos hablando, de niñas, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, de madres solteras, en fin, no tenemos un diagnóstico muy preciso de cuántos son, de dónde están, y tampoco tenemos el marco legal apropiado para darles una mejor atención. Voy a poner algún ejemplo. En el caso de las niñas y niños particularmente, no sabemos cuántos se encuentran albergados. Es decir, no sabemos cuántos albergues públicos o privados hay en el país, no sabemos cuántas niñas y niños se encuentran en ellos y mucho menos qué atención están recibiendo. Y esto es verdaderamente grave, a pesar de que hay un directorio nacional de instituciones de asistencia públicas y privadas que generalmente no se actualiza. Por ejemplo, el estado de Chiapas nos decía que aproximadamente tienen 46 menores albergados, que es una cifra a todas luces poco sólida. Hay algunos estudios que nos dicen que en México hay aproximadamente 30,000 niñas y niños que no cuentan con cuidados familiares ni institucionales, es decir, que son hijos de nadie. Y desde luego es una población mucho más vulnerable porque fácilmente pueden caer en adicciones o pueden caer en las garras de la delincuencia organizada, bien sea para fines de explotación sexual o laboral, o también para convertirlos en halcones o incluso en sicarios. Entonces creo que necesitamos un diagnóstico mucho más claro y un marco jurídico, por ejemplo, que en el caso de los albergues obligue a las diferentes instituciones a asumir una responsabilidad clara y que no se echen la bolita unas a otras. Y un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, con Casitas del Sur, en donde desaparecieron cuando menos 22 menores, 11 de ellos en el Distrito Federal, y sin embargo la Secretaría de Salud Local, el DIF o la Secretaría de Desarrollo Social eludían la responsabilidad. Es decir, luego la regulación o la aplicación de la regulación cae en tierra de nadie, cae en el vacío, y esto es algo muy, muy delicado. Por otro lado, hay una gran dispersión en la asignación de los recursos, porque por ejemplo el ISSSTE o el IMSS tienen programas, los recursos que van directamente a las entidades federativas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social. Por ello es muy difícil tener un análisis muy claro respecto, en primer lugar, al monto de los recursos, porque hay que ir escudriñando en todos estos rubros, y por otro lado, cuál es la garantía de que realmente llegan de manera directa a la población vulnerable y que no se gasta demasiado, por ejemplo, en burocracia, o que simple y sencillamente estos recursos o parte de ellos se van diluyendo en el camino. Desde luego está el Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia de la Secretaría de Salud. Hay un programa de atención a familias y población vulnerable, también de la propia Secretaría de Salud, que además tiene un rubro particular de atención integral a niñas, niños y adolescentes en desamparo. Por otro lado está el Programa de Estancias Infantiles de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, los servicios de guarderías y de estancias tanto del IMSS o del ISSSTE. Ya hay fondos en cada entidad federativa, por eso hablaba de la dispersión. Son muchos los programas, cada uno atiende de acuerdo a la vocación de cada dependencia. No es lo mismo, desde luego, la visión que tiene la Secretaría de Salud con la que tiene la de Desarrollo Social, o la visión que le pueden dar cada una de las entidades federativas, que muchas veces ni siquiera es coincidente. Lo que es importante es que sigamos avanzando en la atención integral de esta población y no solamente se adopten medidas paliativas para tratar de disminuir el nivel de vulnerabilidad, tratar de cubrir algunas de las necesidades mínimas, pero sin darles realmente las herramientas para que puedan salir de esa situación. Desde luego, uno de los problemas es que a veces ni siquiera se intercambian información entre las diferentes dependencias, y esto sucede tanto a nivel federal como cada una de las entidades, en donde
El DIF, por ejemplo, tiene su propio padrón, no solamente de beneficiarios o de personas a las que apoyan, sino también sus propios diagnósticos sobre población vulnerable, que no necesariamente intercambian esta información con la Secretaría de Salud o con la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces es muy difícil tener números consolidados. Hay estimados que muchas veces incluso parten o provienen de las organizaciones sociales, pero no hay, desde mi punto de vista, estudios serios que permitan realmente conocer cuál es el número preciso de la población vulnerable, y desde luego tampoco se conoce cuál es la famosa cifra negra, de la que nadie sabe y se especula mucho. Evidentemente, creo que el origen es en la ruptura del tejido social, en donde hay muchas familias desintegradas, y esto ¿qué es lo que genera? Que las niñas y los niños muchas veces hagan su vida en la calle, huyan incluso del hogar para evitar los maltratos, en donde las mujeres también muchas veces son abandonadas por los esposos y las dejan con toda la responsabilidad, muchas veces sin tener un oficio o una preparación que les permita afrontar las necesidades del hogar, los conflictos intrafamiliares, la violencia intrafamiliar de la que ya se ha hablado. En fin, hay una responsabilidad sin duda del Estado que no se está cubriendo del todo. Insisto, creo que estamos más bien tratando de atender las consecuencias y no las causas. Y esto es algo en lo que debemos reflexionar mucho. Son programas que están dispersos en las diferentes dependencias y en donde pues, se ha hecho un esfuerzo por no vulnerar, por no disminuir el presupuesto de cada uno de estos programas, pero son múltiples. Aquí he citado tan solo algunos de los muchos más que existen, no solamente en las dependencias del gobierno federal, insisto, también de los estados, en la propia, por ejemplo, Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen programas también y en las comisiones estatales. En fin, hay muchos programas que están dispersos y que no necesariamente entre ellos hay una interacción para tratar de brindar una atención integral. Por eso no podría determinar una cifra. En el Fondo para Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables de los estados se destinan 320 millones de pesos, que le toca más o menos 10 millones a cada entidad federativa, que desde luego es una cifra muy pequeñita, pero que esta además se complementa con ya el presupuesto que la destine cada entidad federativa de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Por ejemplo, el programa de albergues escolares indígenas se le destinó una cifra de 811 millones de pesos, pero habrá que ver si esta cantidad es suficiente para atender a la población indígena que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. En fin, creo que hace falta una política de Estado y una política integral, y es en donde hemos venido fallando. Se han hecho esfuerzos importantes por incrementar el presupuesto social a lo largo de toda esta administración, pero desde luego muchas veces es más efectivo que los recursos estén debidamente focalizados al monto de los mismos. Desafortunadamente, sobre todo en el tema de niñas y niños, estos no son prioritarios en la toma de decisiones. Hay quien dice que porque no votan. Entonces, creo que se trató de construir un presupuesto responsable en la medida de lo posible. Y esto lo refiero porque desde luego la mayor discusión se refería al destino de los recursos a las entidades federativas o algunos sectores en particular. No podemos olvidar que estamos ya en un año electoral y en este sentido pareciera que los temas más sensibles se posponen para una mejor ocasión, y esto es de lamentarse. Debo decir que la iniciativa que presenté precisamente para generar un marco regulatorio en el tema de albergues para garantizar que cada uno de ellos sea debidamente supervisado, que tengamos la garantía de saber no solamente cuántos son, sino quiénes son, por qué llegaron a ese albergue público o privado, qué tipo de atención están recibiendo en materia de alimentación, de educación, de cuidados médicos, e incluso garantizar que efectivamente se encuentren ahí, que es una iniciativa que me parece elemental. Y sin embargo,
está esperando ser, ya no digamos dictaminada, siquiera discutida. Y uno se pregunta por qué, y mi respuesta es porque no son temas prioritarios. A pesar de que debo decir que la Comisión de Grupos Vulnerables, en algunos temas específicos, la Comisión de Equidad de Género, han logrado generar mayores recursos, por ejemplo, particularmente en el tema del género. Muchos otros temas siguen muy relegados, y esto es muy lamentable. Es muy lamentable porque pareciera que la coyuntura político-electoral siempre nos gana la discusión respecto a estos temas que son fundamentales, porque las niñas, los niños, los adolescentes no son el futuro del país, son también el presente. Necesitamos generar mejores condiciones de desarrollo, dotar de mayores oportunidades a todos estos pequeños, a todos estos jóvenes, para evitar que ingresen o que engrosen las filas de la delincuencia organizada, para evitar que se desaproveche el bono demográfico que está teniendo nuestro país. Hoy tenemos una población mayoritariamente en edad productiva, y que esto es muy importante porque ellos son los que deben también contribuir al sostenimiento, por ejemplo, de los niños y de los adultos mayores. Pero si buena parte de este segmento de población, de los jóvenes, no tienen oportunidad de acceder a una institución educativa o no tienen posibilidad de acceder al mercado laboral, pues evidentemente el futuro se torna nebuloso, y con ello el futuro del país también. Y una sociedad, un Estado que no es capaz de cuidar a sus niñas, a sus niños y a sus jóvenes, y una sociedad que permanece indiferente y por tanto también se convierte en cómplice, pues desde luego está condenándonos, insisto, un futuro muy nebuloso, y está restándole viabilidad al país.